Vamos, ¿acaso soy tan mala compañía? No, solo eres una madre. ¡Hilda! Además, ¿por qué tengo que hacerte compañía? No es mi culpa que te sientes sola todo el día y no tengas a nadie con quien hablar. Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión hablaremos de los padres que se dejan pisotear y diversos casos que representan esta situación hasta el momento en que dicen basta. El primer caso es el de Daniel LaRusso en Cobra Kai. Ha transcurrido mucho tiempo desde que ganara el All Valley de karate y aún permanece una rivalidad con Johnny Lawrence, aunque al final de Karate Kid lo vimos reconocer a LaRusso como el verdadero ganador. Sin embargo, por cuestiones de continuar la historia, se supone que ahora Johnny Lawrence está estancado. Pero miremos el caso de Daniel LaRusso. El señor Miyagi incentivó su gusto por los autos, algo que lo inspiró a tener una concesionaria de automóviles. Él creció como alguien que no tenía nada y con mucho esfuerzo erigió un negocio exitoso. Hacer fortuna le permitió a Daniel LaRusso formar una familia compuesta por una inteligente y atractiva esposa, una hija un tanto voluntariosa, pero sobre todo un hijo menor que creció con dinero a manos llenas y que por lo mismo no sabe el valor que el esfuerzo tiene en la vida de una persona. Ya después haré un análisis sobre Cobra Kai. Por ahora centrémonos en la relación entre Daniel y Anthony. Es en toda esencia un niño mimado, cuyo mecanismo de defensa es la mitomanía, asegurando que sabe karate igual que su padre y hermana, cuando obviamente es un vago regordete. Se junta con un grupo de abusones y por búsqueda de integración participa de molestar a otro estudiante. Su víctima es Kenny Payne, el niño nuevo que entonces habla con una chica que le gusta a Anthony. Los otros chicos le hacen burla porque el nuevo le está ganando el vínculo romántico, así que se ponen de acuerdo para atosigar al pobre Kenny. Este chico, harto de maltrato, se une a Cobra Kai, aprende a pelear y después se venga. Verse confrontado es lo que obliga a Tony LaRusso a unirse a Miyagi-Do. Lo interesante del personaje es cómo se relaciona con su padre Daniel. Cada vez que el padre da un consejo o una sugerencia, Anthony lo minimiza en la manera más procaz que puede, al igual que a la madre Amanda. Si le quitan su consola portátil de videojuegos como castigo, de inmediato, en desobediencia flagrante, pide una nueva PS Vita. Los padres incrédulos simplemente aceptan la situación. Ante la débil exigencia y presión de los padres, el hijo siempre se sale con la suya, hasta que un buen día, Daniel LaRusso tiene suficiente de su actitud y se torna un poco violento rompiendo su tableta, luego de comprobar que el diálogo no tiene impacto alguno en su hijo. Estaba castigado por lo ya mencionado anteriormente, hacerle bullying grupal a un chico más pequeño y que recientemente había ingresado a la escuela. En vez de afrontar las consecuencias que ya de por sí eran mínimas y reflexionar sobre qué estaba haciendo con su vida, Anthony seguía haciendo lo que quería. Muchos encontraron esta escena un tanto perturbadora y trataron de argumentar que una crianza basada en castigos violentos tiene un efecto contrario o negativo. Sin embargo, la cuestión es que la crianza de Amanda y Daniel con sus hijos nunca había sido violenta. Nada de malo tiene establecer límites de vez en cuando, como es el caso, pero ya con anterioridad lo habíamos visto ser hipócrita con su padre, decir que quería esforzarse, como aquella ocasión en que Daniel lo pone a lavar los autos, pero su hijo contrató a alguien más. Para que Anthony se dé cuenta de que la comodidad que tiene no es un derecho sino un privilegio, Daniel le recuerda que aún teniendo la fuerza y el poder para maltratarlo, no lo hace y que si trata de ponerle límites es por su bien. Anthony lo entiende y su actitud mejora a partir del 9º episodio de la 4ª temporada. André Bourgeois y su relación con Chloe es otro ejemplo de sumisión parental. Él está casado con la anatómicamente exquisita reina del estilo Audrey Bourgeois. Sinceramente no entiendo muy bien cómo está la situación de esa familia. Los apellidos parecen indicar que Zoe es hija de un matrimonio anterior o uno intermedio, pero el número de su aniversario de matrimonio me hace creer que al bueno de André lo cuquearon. Pero bueno, eso no importa. El punto es que siendo Chloe una niña pequeña, Audrey se marchó a Nueva York, dejándole un profundo vacío al igual que a André. Para sobrellevar esto, no queda claro si André le contaba a Chloe sobre su madre y no paraba de enfatizarle lo parecidas que eran, o bien Chloe adoptó la actitud de su madre y por melancolía André aceptó su comportamiento. Chloe veía a su madre como lo máximo, veía como otros se sometían a ella y creyó que este sería un ideal de mujer, si bien no para ser querida por todos, por lo menos sí para tener una autopercepción de superioridad frente a los demás.
Sea como fuere, lo que sí sabemos es que para el alcalde Bourgeois, cualquier inconveniente menor, todo contratiempo ocasionado a su hija, genera en él una reacción visceral. No piensa las cosas, únicamente actúa ciegamente para protegerla, comprometiendo su reputación y llegando al extremo de solicitar que se infrinja la ley por caprichos de su hija. Y es que parece ser que André no entiende que los padres son el primer espejo de sus hijos, aquellos que les muestran la imagen que pueden presentar ante el mundo. Un padre que los trata como si fueran realeza generará una distorsión narcisista en la autopercepción de sus hijos. Tantas veces han sucedido eventos como los del episodio Roger Cobb, donde despide a un oficial de policía por no arrestar ilegalmente a una menor de edad, solo porque a Chloe le parecía que le habían robado un brazalete, que otros personajes como el director Damocles ya tienen miedo a las represalias del alcalde, así que cuando Chloe los amenaza con decirle a su padre que la obligarán a cumplir un castigo, siempre consigue amedrentar a las autoridades y todos reculan. También pasó con Alia, donde Chloe consiguió que la suspendieran de la escuela, detonando los eventos de Lady Wi-Fi. Todo lo anterior genera que se tenga en un mal concepto al alcalde Bourgeois y se espere lo peor de él, al menos en su círculo cercano. Sin embargo, gracias a una conversación con Zoe, descubrimos que él tenía el sueño de convertirse en cineasta. Luego de ver cómo atiende a los lloriqueos de Chloe o de Audrey en cada ocasión, encontré revelador que se opusiera a ambas cuando querían enviar a Zoe de vuelta a Nueva York. Esto debido a que la chica no quería ser clasista, elitista o antipática. Aunque por supuesto, el papel que cumple Andrés sigue siendo el mismo, porque su oposición no es completamente abierta. Él dice que se trata de una cuestión de mucho papeleo y que no va a poder enviarla a Nueva York en mucho tiempo, que eso tardaría, en vez de simplemente decir, ¿saben qué? Yo confío en esta chica, me cae bien, no considero que sea oportuno llevarla a otro lugar, que se quede con su familia. Y esto sucede porque el alcalde Bourgeois de alguna manera ha concedido, al menos en esta pequeña esfera familiar, todo el poder a su esposa y a su hija Chloe. Encontró el modo de decir basta. Ser padre o madre no es fácil. Darle vida a un nuevo ser que se integrará a un mundo preexistente es algo que detona mucha angustia en tanto se da a luz un bebé frágil e inexperto. No tiene la capacidad de comunicarse plenamente. Es un tesoro invaluable que podría ser raptado en cualquier instante o que sin desearlo podría dañarse a sí mismo. La mayoría de los padres o madres no pueden dejar solo a su hijo sin sentir que cosas malas podrían ocurrir, así que le piden ayuda a diversos familiares para hacerse cargo del bebé cuando necesitan un descanso o tienen que trabajar. Así pues, la vida transcurre y el miedo a que algo resulte mal nunca desaparece. Se desconfía de otras personas. Este miedo se ve antagonizado por la necesidad de la hija o del hijo por desarrollar su independencia y la propia necesidad de los padres para dedicarse a sus labores cotidianas. Tarde o temprano, los padres deben tener fe en la sociedad y que ésta mantenga a salvo a sus hijos en los espacios públicos. Se confía en la escuela, se confía en el vecindario. Si se les ha dado la educación pertinente, las hijas y los hijos crecen con la autonomía necesaria y se desarrollarán como miembros funcionales. Sin embargo, existen madres y padres que sienten que deben estar vigilando a sus hijos en todo momento y quieren saberlo todo sobre ellos. Y aquí se abren dos caminos: madres y padres autoritarios que pretenden controlar todo lo que sucede en la vida de sus hijos para evitar que se corrompan, o madres y padres que están al pendiente con el único propósito de cumplir sus caprichos. Los primeros pueden llegar a ser tan posesivos que provocan en sus hijos la búsqueda de escapar de su control sin importar el método. Los segundos consiguen que sus hijos se sientan cómodos teniendo a sus padres alrededor porque complacen cada demanda solicitada. Sin embargo, hay un tercer camino, en donde los padres quieren estar pendientes de lo que sucede con sus hijos luego de un periodo en el que se han alejado bastante y tienen que reconocer que no saben lo que está ocurriendo en sus vidas. Y es entonces que, al romperse el status quo, se detonan muchos conflictos intrafamiliares. Johanna, en la serie de Hilda, con una protagonista epónima, es la representación de una madre que ha hecho de su hija una chica independiente, curiosa y muy segura de sí misma. Aunque Johanna creció en Trollberg, por alguna razón decidió mudarse a una casa alejada de la civilización para criar a su hija. El creador de la serie, Luke Pearson, ha aclarado que el padre está vivo pero no forma parte de la vida de ambas, así que Johanna es una madre soltera que se las apañó como pudo con su carrera de diseño gráfico. Todo parecía indicar que lo mejor para ella sería volver a la ciudad y buscar mejor suerte allí. Hilda no quería mudarse, pues todo lo que conocía estaba en aquel sitio. Recién había descubierto que el lugar estaba más habitado de lo que creía. Los elfos querían sabotearlas porque siempre estaban pisando su casa, y a esto Johanna le tuvo mucho miedo. Hilda, siendo tan independiente, emprendió una negociación.
A pesar de que Johanna requería volver a la ciudad, Hilda se resistió a irse, y eventualmente Johanna terminó cediendo, pero un gigante aplastó su casa y no tuvieron alternativa que mudarse. Aunque Hilda no es precisamente una niña mimada, sí parece ser quien tiene el voto con más peso en esa relación. En la novela gráfica, la madre de Hilda es más desconfiada de la ciudad y no quiere que su hija ande por allí en medio de tanta gente extraña, y de hecho la relación con su hija es un poco más tensa y con mayores discusiones. En la caricatura, Johanna es más abierta. Se conserva la necesidad de Hilda por experimentar cosas nuevas y recorrer caminos diferentes. La cuestión es que la relación madre e hija comienza a ser cada vez más difusa. Hay un distanciamiento. Cada vez más, Hilda se siente con la urgencia de salir con sus amigos. Y no es para menos considerando que Frida es un aprendiz de bruja y David, bueno, ha tenido algunos problemas con criaturas mágicas, como las Marra. En la segunda temporada se le da mayor importancia al conflicto que los ciudadanos de Trollberg tienen con los monstruos de afuera, así que se vuelve más apremiante reunirse con sus amigos y hacer cosas que resuelvan esta situación. Pero Johanna todo esto no lo sabe y solo quiere pasar tiempo con su hija luego de que se sospecha de que la ciudad podría estar en peligro. Distanciarse ha hecho que ella se sienta más sola que nunca. Siempre habían sido ellas dos contra el mundo. El amor es algo que no puede forzarse. O te aman o no te aman. No hay punto medio. Precisamente ello implica que, al hablar de sentimientos, tengas el derecho a que la otra persona te escuche y le permitas decidir qué hacer en consecuencia, si acceder a tus peticiones o admitir que no le importas tanto. Hilda quiere ir con su amiga Frida, y Johanna le dice: vamos a quedarnos aquí, pasemos la noche juntas, después puedes ir con tu amiga. Pero Hilda le dice: no, después puedo pasar otra noche contigo, esto es importante. Y Johanna le dice que no. Entonces Hilda le dice algo que le afecta muchísimo, que no es culpa suya que ella no tenga con quién pasar la noche, y que si se siente sola más le valdría buscar amigos. Es entonces que las cosas se salen de control. Hilda se niega a obedecer a su madre, pelean, Johanna termina castigándola para que se quede en su habitación, y esto lleva a Hilda a intentar escapar. Johanna trata de imponerse sobre ella y ambas terminan en un lugar extraño rodeadas de troles. Pasan muchas cosas y eventualmente ambas reconocen que no pueden ser tan egoístas. Su vínculo es algo que debe perdurar, aunque eso sí, Johanna también necesita conseguir amigas y desahogar parte de su soledad con alguien más y no enfocar todo sobre su hija. Pero como estaba al borde de un punto de quiebre, no se le ocurre otra cosa que tratar de forzar a su hija a estar con ella. Y aunque muchos padres consideran que a veces esto es necesario, pues aquí sí las consecuencias terminan siendo negativas. Uno como padre tenía un comportamiento, de repente hay una revelación y deciden actuar de un instante a otro de manera distinta. Y esto obviamente genera un choque. Si realmente se persigue un cambio que perdure, las cosas se tienen que ir haciendo gradualmente. El último caso es el de Liane Carman, quien en varias ocasiones nos ha mostrado lo que sucede con un niño a quien no se le imponen límites. Ella es una madre soltera que batalla constantemente para llevar el pan a la mesa. Desde el principio de la serie, podemos ver cómo Liane ofrece grandes fiestas de cumpleaños para Eric, dándole de comer postres que ella le prepara o comprándole comida rápida como pizzas, hamburguesas, etc. Todo ello distorsiona la autopercepción de su hijo. Para los otros niños, tener un día de comida chatarra es un gran evento porque no ocurre tan seguido. Para Carman es algo cotidiano y por ello piensa que de alguna forma debe ser más querido por su madre que el resto. Lo único cierto es que esto ha generado obesidad en Carman y por ello Stan y Kyle se burlaban constantemente de él, al igual que de su madre. A Liane, a lo largo de la serie, la hemos visto recibir las heces de su hijo en una cubeta, ser insultada sin parar, tener que desplazarse por media casa para abrir la puerta aunque Eric esté más cerca cuando alguien toque el timbre, etcétera, etcétera, etcétera. El episodio de la 10ª temporada nos ofrece la síntesis de la relación entre ellos. Carman pide lo que quiere y para sentirse apreciada, Liane complace sus peticiones o deja muy poco tiempo libre para ella. Cuando César Millán le enseña a ser dominante, Liane comprende que puede hacer más con su vida que ser la sirviente de Eric. Desgraciadamente necesita de la aprobación masculina para sentirse completa. Mientras se siente aprobada por Millán, la madre hace lo que se le indica porque ve ser independiente como una cualidad deseable. En el momento que él abandona, Liane retorna al perpetuo sentimiento de vacuidad, así que al necesitar que alguien apruebe su comportamiento, vuelve a reforzar su anterior vínculo pernicioso con Eric. Por el tratamiento de Millán,
Cartman había comprendido que debía ser autosuficiente y hacer lo que era mejor para sí mismo. Liane necesitaba la recompensa emocional de ser complaciente y comienza a tentar a Eric con regalos y comodidades. Temporadas más tarde, esto vuelve a generar un punto de quiebre en su relación. Liane consigue un empleo de bienes raíces debido a que necesita el dinero para no perder la casa. Eric está completamente condicionado a sentirse incompleto sin la atención de su madre. Sin ella para validarlo, Cartman se siente completamente anulado socialmente, en especial tomando en cuenta que tuvo su primera relación romántica con Heidi Turner, quien lo dejó por insoportable. Sin su madre, Cartman tendría que afrontar que a nadie más en este mundo le importa, así que se ve obligado a sabotear su trabajo. Esto los lleva a vivir en un pequeño restaurante en forma de hot dog. Afortunadamente, cuando Eric estafa a Butters para modificar el sitio y personalizarlo con diferentes juegos, Liane y Butters llegan a un acuerdo que le permite recuperar su antigua casa, inclusive en contra de los deseos de Cartman. Por una vez, Liane pudo finalmente decir "es suficiente" sin la necesidad de que un hombre intercediera por ella. ¿Qué opinas tú de estos casos de sumisión parental? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y compárteselo a alguien porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.